El tubo digestivo, como ustedes saben, en realidad es un sistema que lo que va a permitir es transformar los alimentos que ingerimos, que constituyen tejidos, que constituyen macromoléculas, en pequeñas moléculas que sean fácilmente absorbibles. ¿Okay? Entonces, en eso consiste básicamente en líneas generales. Y para ello requiere pues de todo un sistema que lo que haga es triturar estos alimentos, fraccionarlos, luego de eso degradarlos, permitir su absorción. Para lograr ese objetivo va a requerir de funciones mecánicas, va a requerir de funciones físicas obviamente, va a requerir de funciones químicas porque van a tener que ser liberados una serie de sustancias que van a originar el fraccionamiento en estas pequeñas moléculas que finalmente van a terminar siendo absorbidas en el tubo digestivo, procesadas, y este procesamiento va a involucrar a veces almacenamiento de alguno de ellos para poder ser nuevamente absorbidos o reabsorbidos cuando sea necesario, o de repente van a ir a constituir alguna energía necesaria para nuestro desarrollo, para nuestro movimiento, para nuestra actividad diaria. ¿Okay? Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que el sistema digestivo en general se va a organizar de tres grandes formas, ¿no? Una que va a constituir primero la cavidad oral, donde lo que se va a hacer es básicamente la primera fase, que es disminuir el tamaño y transportarlo naturalmente hacia el tubo digestivo. Un conducto alimentario muscular que viene a constituir todo el tubo digestivo, desde el esófago, pasando por el estómago y los intestinos delgados y gruesos hasta finalmente el ano, y donde se van a convertir estas sustancias en sustancias absorbibles, ya sea, como les expliqué, por mecanismos físicos y químicos, y naturalmente se va a requerir de una porción glandular. Esta porción glandular, que va a estar a todo lo largo de ese tubo digestivo, cavidad oral, esófago, etcétera, va a permitir naturalmente, en principio, lubricar, van a secretar sustancias que va a permitir lubricar, y esas sustancias sólidas puedan ser fácilmente transportadas por este tubo digestivo, o también van a constituir enzimas que están inmersas dentro de este tejido líquido, de esta sustancia líquida, que van a facilitar naturalmente que son las enzimas que van a facilitar finalmente la degradación en micromoléculas que van a ser absorbibles, ¿no? Entonces, las funciones de esta mucosa digestiva básicamente es la de en principio servir como una interfase entre el organismo y el medio externo. Tiene una función de secreción porque ya hemos visto que secretan una serie de sustancias, principalmente enzimas. Tiene una función de absorción porque naturalmente se tienen que absorber los alimentos degradados. Tiene una función de barrera porque también igualmente de la misma forma está expuesta al medio externo, y como está expuesta al medio externo es susceptible de que puedan ingresar patógenos, y naturalmente tiene que haber algún mecanismo de defensa contra estos patógenos, y esos van a ser inmunoglobulinas. Ya hemos visto que la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina secretora, también tenemos tejido linfoide que está asociado a la mucosa en el tubo digestivo, que también va a tener una función de barrera o de protección inmunológica en este caso. ¿Okay? Ahora sí vamos a hablar propiamente de la cavidad oral. La cavidad oral la vamos a dividir en un vestíbulo externo y una cavidad oral propiamente dicha. El vestíbulo externo es ese espacio comprendido entre lo que son los labios por delante y la arcada dentaria por detrás, o sea, es este espacio acá, intermedio. Y la cavidad oral propiamente dicha lo constituye todo lo que está detrás de la arcada dentaria, ¿no? Por debajo naturalmente del paladar, por encima de la base de la lengua, etc. ¿Okay? Esta mucosa está compuesta por un epitelio, naturalmente. La mayor parte de este epitelio que reviste la cavidad oral lo va a constituir un epitelio poliplano, y este epitelio poliplano puede ser de tipo queratinizado o no queratinizado. Normalmente ustedes saben que las mucosas son un epitelio no queratinizado, pero en la cavidad oral se da una excepción. Hay áreas que son queratinizadas o paraqueratinizadas, también las denominan, y es porque como ahí hay un trauma constante y permanente por el efecto del masticado, del bolo, del alimento que uno ingiere, entonces esas zonas están sometidas a un trauma permanente y por lo tanto requiere de un epitelio más resistente, y por lo tanto esas zonas podrán ser queratinizadas o paraqueratinizadas, ¿no? Y eso lo constituye la mucosa masticatoria, que es queratinizada,
que está compuesta por encía, por paladar duro, el dorso de la lengua. El resto es no queratinizado. Naturalmente, nosotros sabemos que a nivel de la lengua existen unas papilas, que son las papilas gustativas, ¿no?, que naturalmente nos van a permitir discriminar los diferentes sabores. En esencia son 5 sabores que vamos a poder discriminarlos. Además vamos a encontrar los dientes y la lengua, que naturalmente van a preparar el bolo alimenticio. También tenemos algunas glándulas, que son las glándulas salivales. Las glándulas salivales las vamos a dividir en glándulas salivales mayores y menores. Nosotros sabemos que las glándulas salivales mayores lo constituyen la parótida, la glándula sublingual, la glándula submaxilar, ¿okay? Y después, en pequeños grupos de acinos, están distribuidas en toda la cavidad oral y naturalmente en todo el tubo digestivo, lo que son las glándulas salivales menores. ¿Cuál es la función naturalmente de la glándula salival? Secretar la saliva, ¿no?, que es una sustancia que está compuesta principalmente por agua, vamos a verlo, ¿no?, y donde además van a estar inmersas algunas enzimas como la amilasa, y por lo tanto los carbohidratos van a iniciar su digestión a nivel de la cavidad oral. También se van a secretar algunas inmunoglobulinas, como ya sabemos, y debemos tomar en cuenta que de las glándulas salivales mayores, la que mayor cantidad de volumen de saliva produce es la submandibular, que representa el 70%, la parótida, que teóricamente es la glándula más grande, produce tan solo el 25% de la saliva, y el resto, el 5%, lo constituye la sublingual y todas las glándulas salivales menores. ¿Cuál es la función de la saliva? Una tiene una función protectora y una función digestiva. La protectora es porque tiene una serie de sustancias como las lisocimas, las lactoferrinas y la propia inmunoglobulina A, que van a atacar las paredes bacterianas, estabaquelar el hierro, y la inmunoglobulina A, que directamente como inmunoglobulina tiene la capacidad de neutralizar virus y bacterias. Tiene una función digestiva, ya que tiene la amilasa, la tialina específicamente hablando, que va a iniciar la digestión de los carbohidratos, y también se habla de una lipasa lingual, que por lo tanto iniciaría la hidrólisis de los lípidos. Esta es la estructura de una glándula salival. La glándula salival está compuesta por una serie de acinos, que son estas estructuras de acá. Esto es un acino, son acinos. Estos acinos son compartamentalizados por tejido conectivo, que los va a dividir en lobulillos, lóbulos primero, y lobulillos en segmentos más pequeños, ¿no? ¿Okay? Naturalmente va a estar compuesto por una serie de células, que pueden ser de dos tipos: células mucosas o células serosas, y eso es lo que va a permitir diferenciar los diferentes tipos de glándulas salivales. Por ejemplo, la glándula parótida es una glándula que predominantemente, casi el 100%, está compuesta de acinos de tipo seroso. La glándula sublingual, por ejemplo, es una glándula que está compuesta casi exclusivamente por acinos de tipo mucoso, mientras que la submaxilar es una glándula mixta. ¿Okay? Entonces esta es la estructura. Naturalmente estos acinos, que es donde se van a producir la saliva, necesitan de una serie de conductos para poder abocar su secreción hacia la luz. Acá ustedes pueden ver, este es un acino mixto. Se dice que es mixto porque tiene células mucosas, que son estas de acá, que se ven así, pálidas, con el núcleo basal, y acinos serosos, que son estos de acá, o células serosas, que son estas de acá, que tienen un citoplasma bien oscuro, basófilo, granular, por la presencia de gránulos decimógenos que tienen en su interior. Cuando es mixto, forman esta estructura, se disponen así, los serosos se disponen lo más distalmente posible, formando una especie de semiluna, que algunos le denominan semiluna de Januzzi. ¿Okay? Acá tienen uno puro seroso, este es un mixto y este es un mucoso predominantemente. Entonces esta será la glándula parótida, esta será la submaxilar y esta será la sublingual, ¿no?, por el componente de células que constituyen estos acinos. Naturalmente, como les mencionaba, existen una serie de conductos que son los que van a permitir la salida de esa saliva hacia la cavidad oral. Estos conductos lo constituyen o inician a nivel del conducto estriado. Este es el primer conducto, está compuesto por dos tipos de células, unas células
epiteliales y unas células basales. Todo conducto en general, ya lo hemos visto anteriormente también cuando veíamos la piel, está compuesta de dos células, una célula epitelial y una célula basal. La célula basal es importante porque es la que va a realizar la contracción, que es lo que va a originar de que se progrese la secreción hacia la parte externa. Después del ducto estriado continúa el ducto intercalado, y después del ducto intercalado continúa el ducto intralobular, interlobular y el ducto principal. ¿Ok? Por otro lado, también en la cavidad digestiva tenemos una serie de amígdalas. Ya hemos visto en parte estas amígdalas cuando hacíamos tejido linfoide, y veíamos que eran básicamente tres tipos de amígdalas en este caso, ¿no? Las amígdalas linguales, que están hacia la base de la lengua, las faringias y las palatinas. Actúan naturalmente contra la invasión bacteriana, ya eso ya lo hemos visto anteriormente. Parte de lo que constituye la cavidad oral lo constituyen los labios. Los labios tienen tres superficies. Una superficie externa, que es esta de acá, que es donde se disponen los vellos, que son vellos muy finos, a ese nivel, ¿no? Después tienen una zona intermedia, que es la zona vermellón se llama, que es lo que nosotros visualizamos en los labios como de color rosado. Esa es la zona vermellón. Y después vemos una zona interna, ¿no? Que es esta de acá, que es la zona del vestíbulo, que es puramente epitelio no queratinizado escamoso, ¿no? La otra característica para yo poder reconocer de que esto es labio es por la presencia de músculo estriado a ese nivel, porque naturalmente el movimiento del labio es voluntario, ¿no? Naturalmente, como ya hemos mencionado también, toda la cavidad oral va a tener glándulas serosas o seromucosas distribuidas en toda su superficie, y naturalmente a nivel de la zona vestibular vamos a encontrar estas glándulas salivales menores. Por eso es que la superficie vestibular interna es una superficie que es húmeda, no es una superficie seca, ¿no? Otro elemento importante dentro de lo que es la cavidad oral lo constituyen los dientes. Los dientes son los tejidos calcificados más duros de nuestro organismo, son más duros inclusive que los huesos, ¿no? Tienen una cantidad definida, son 32 dientes permanentes o definitivos, y previamente han habido 20 tipos de dientes que han sido los transitorios o deciduos, ¿no? Todos los dientes naturalmente tienen una estructura en la que están revestidos por una parte externa, que es el esmalte, que es el que le da el color blanco a los dientes y que es el tejido más duro que existe, ¿no? Después de eso viene la dentina, que está por debajo, y hacia la parte central viene la pulpa del diente, ¿no? Todos los dientes naturalmente tienen una distribución en la arcada dentaria que tienen características y especializaciones específicas, ¿no? De tal forma que los dientes anteriores, que son los incisivos, están especializados en cortar los alimentos. Los caninos, ¿no? Que están especializados en pinchar y sujetar al tejido, a lo que estamos ingiriendo, y los molares, que son los encargados de triturar los dientes. Entonces, el esmalte, que como ya lo habíamos mencionado, es el tejido más duro, son producidos por unas células que son los ameloblastos, ¿no? Que son esas células que están más externamente y que son las que van a producir el esmalte. Por debajo de ello y entre la dentina y lo que vendría a ser la pulpa están estas células de acá, que son los odontoblastos y son los encargados de producir casualmente la dentina, ¿no? Y ahí simplemente para tener un acercamiento mayor de lo que son los ameloblastos que están produciendo el esmalte y los odontoblastos que están produciendo la dentina. Después, a partir de la corona, que es la parte que nosotros visualizamos, es en el nivel del cuello del diente, hacia la parte inferior, que es la parte que nosotros no visualizamos, vamos a encontrar que existe una prolongación del ligamento dentario que se va a continuar hacia la base del diente con una estructura que se conoce con el nombre de cemento, ¿no? Que es este tejido de acá, que es también un tejido de colágeno que está calcificado, que es producida por unas células conocidas con el nombre de cementoblastos, ¿no? Y una vez que estas células quedan atrapadas, así como sucede en el hueso,
dentro de este cemento, se van a constituir como cementocitos, ¿no? Y es la continuación del ligamento periodontal. Hacia la parte central de todos los dientes, en general, tenemos a la pulpa, que es un tejido conectivo gelatinoso de aspecto mesenquimático y que se caracteriza porque dentro de ellos están inmersos estructuras nerviosas, estructuras vasculares, ¿no? Y es por eso que, en realidad, cuando nosotros tenemos una carie o algún daño al diente, todavía tiene que llegar a nivel de la pulpa para nosotros tener la sensibilidad del dolor, ¿no? Porque todavía es en esta estructura que nosotros encontramos a las estructuras nerviosas. Después la encía, que es este epitelio que está aquí, ¿no? Es la región de la mucosa oral que está íntimamente adosada al cuello. El cuello es, como ya les mencioné, justo el límite donde está el diente expuesto. Está cubierto por un epitelio que es parcialmente queratinizado, porque ya hemos visto que las encías son una zona de bastante trauma, y tiene un tejido conectivo subyacente que está caracterizado por haces de colágeno grueso, naturalmente porque es una zona de mucha trauma. Después tenemos a la lengua. En la lengua, como sabemos, es un órgano predominantemente muscular estriado, ¿no? Que está fijo hacia el piso de la faringe, ¿no? Está fijo a este nivel. La parte central es básicamente músculo esquelético y naturalmente en la lengua tiene una zona dorsal, que es esta de acá, donde vamos a tener una serie de irregularidades que van a constituir las papilas gustativas, ¿no? Y es un epitelio en esta zona queratinizado. Hacia la base, hacia la zona ventral, más bien es un epitelio no queratinizado. Debajo vamos a encontrar abundantes glándulas seberosas o seromucosas menores, ¿no? Glándulas salivales naturalmente menores. En esta región dorsal entonces tenemos una serie de estructuras que constituyen las papilas. Van a ser en total, miren, estas papilas. Esta es una papila que generalmente es predominante hacia la parte anterior de la lengua, en la punta de la lengua, y que son las papilas filiformes, ¿no? Que están constituidas así como su nombre lo indica, tienen esta forma, termina en forma de punta, muy aguda, pero que la característica de esta papila filiforme es que carece de corpúsculos gustativos. Otra papila lo constituyen las papilas fungiformes, que tienen esta forma como de hongo, ¿ya? Tienen esta forma, también están revestidas de epitelio escamoso, y hacia la base de estas papilas vamos a encontrar corpúsculos gustativos. Después tenemos las caliciformes o circunvaladas, que son estas de acá, que generalmente las encontramos en la parte posterior, ¿no? Las fungiformes alternan en la parte lateral con las filiformes, pero estas otras de acá están hacia la parte posterior, justo formando lo que se denomina la B lingual, ¿no? Estas papilas tienen la característica que es como un cáliz, ¿no? Donde tienen un surco o una fosa donde están los corpúsculos gustativos. Adicionalmente a los corpúsculos gustativos, nosotros vemos que hacia la base de esta corpúsculo gustativo existe una serie de estructuras que básicamente están conformadas por vasos sanguíneos y estructuras nerviosas. Después tenemos estas otras que son las foliadas. Estas carecen de surcos, pero están ubicadas hacia la parte lateral, hacia la base de la lengua. Y generalmente estos corpúsculos gustativos van a degenerar tempranamente con la edad. Las yemas gustativas de las que estábamos hablando son estructuras que tienen esta forma, están inmersas dentro del epitelio escamoso, tienen esta estructura, donde vamos a poder nosotros reconocer tres tipos de células. Las que tienen aquí el color morado son las células receptoras, ¿ya? Y que son las que están directamente relacionadas con la terminación nerviosa. Tenemos unas células de sostén, que son estas de acá, estas medias celestes, que están hacia los lados, que tienen esa función casualmente de formar o sostener a estas células receptoras. Y finalmente unas células precursoras, que son estas de acá, que son las que van a dar origen a las células receptoras, ¿no? Y estas están adosadas a un nervio aferente derivado de los nervios faciales. El gusto, en realidad, es un tipo de sensibilidad de tipo química, donde se va a poder permitir discriminar 5 sabores fundamentalmente, ¿no? El dulce, el salado, el amargo, el ácido y el umami, que es un sabor
especial medio agridulce, aparentemente. Los mecanismos por los cuales los mecanismos químicos por los cuales se pueden discriminar estos sabores, en el caso del amargo, del dulce y el umami, es a través de receptores del gusto que se unen a proteínas G, ¿no? Y utilizan los canales de calcio activados para poder discriminar estos sabores unidos a la proteína G. El ácido, ¿ya?, utiliza los canales de sodio-potasio, ¿no?, donde los hidrogeniones son específicos del gusto para poder discriminar el sabor ácido. Y el salado también utiliza los canales de sodio, fundamentalmente, y sensibles al voltaje. De esa manera pueden permitir diferenciar fundamentalmente el sabor salado gracias al sodio, utilizando este canal. La inervación de la lengua utiliza un sistema de canales y un sistema autonómico. La sensibilidad, los 2 tercios anteriores, es gracias a la rama mandibular del nervio trigémino, y el tercio posterior al nervio glosofaringio y vago. La sensibilidad gustativa, la cuerda del tímpano por delante del surco terminal y el glosofaringio y vago por detrás de ese surco, ¿no?, del surco. La inervación motora es por el nervio hipogloso, y la inervación vascular y glandular es a cargo del nervio simpático y parasimpático. La región posterior faríngea, el tercio posterior, está la amígdala, donde la amígdala, como cualquier amígdala, es un tejido linfoide asociado a mucosa, donde nosotros vamos a encontrar a los folículos linfoides, ¿no?, asociados a este epitelio, que es un epitelio generalmente poliplano en este caso, ¿no? El paladar blando es lo que va a separar, como ustedes saben, la cavidad oral de la nasal. Por el lado oral, naturalmente el epitelio que reviste es un epitelio poliplano queratinizado, y por el lado nasal va a ser obviamente un epitelio de tipo respiratorio. El tejido conectivo subepitelial pues presenta fibras de colágeno, glándulas mucosas. La parte central del paladar duro contiene hueso, por eso que es duro, y la parte del paladar blando contiene naturalmente músculo esquelético, ¿no? Y esa es la estructura del paladar: duro hacia la parte anterior, blando hacia la parte posterior. ¿Okay? Ahora, hasta aquí entonces hemos visto lo que corresponde a cavidad oral y todas las estructuras que ahí vamos a encontrar. Ahora vamos a hablar ya propiamente dicho del tubo digestivo, y en esta primera parte nos vamos a abocar básicamente a esófago y estómago, ¿ya? En general, todo el tubo digestivo mide alrededor de 9 metros. Su función fundamental es la de agitar, licuar y digerir los alimentos y eliminar los componentes no digeribles, ¿no? Desde que empezamos en la faringe hasta el ano, ¿no?, vienen los 9 metros con las diferentes localizaciones. Vamos a estudiar primero el esófago, que tiene una porción naturalmente intratorácica, ¿no? En general, todo el tubo digestivo, todo, desde el esófago hasta el recto, tiene la misma estructura, compuesta en un corte transversal de 4 capas. ¿Okay? Una primera capa yendo desde dentro hacia afuera. La primera capa lo constituye la mucosa. La mucosa va a ser diferente en las diferentes localizaciones del tubo digestivo. Dependiendo de las características es que yo voy a reconocer en qué porción del tubo digestivo me encuentro. Es donde están las glándulas, está el epitelio fundamentalmente, ¿no? Debajo de ello tengo una submucosa, ¿ya?, que es un tejido conectivo denso, donde vamos a encontrar fundamentalmente vasos linfáticos, y vamos a encontrar un plexo intestinal autonómico, que es el plexo de Meissner, ¿no es cierto? Después tenemos a una estructura siguiente, la tercera capa, que es la capa muscular propia, ¿ok?, que va a estar compuesta por, como toda víscera hueca, por tejido muscular de tipo liso, que es involuntario, y ahí vamos a encontrar a otro plexo mientérico, que es el plexo de Auerbach, ¿okay? Y finalmente, hacia la parte más externa del tejido muscular, por fuera, una capa muy delgada y revestida por un epitelio que es parte del peritoneo, que reviste toda la cavidad peritoneal y se repliega sobre cada una de las vísceras. Voy a encontrar finalmente la serosa, ¿ok? Entonces, todo el tubo digestivo compuesto por 4 capas, ¿okay?
Entonces la inervación del tubo digestivo va a estar a cargo de dos sistemas, un sistema entérico, que ya lo hemos visto, y un sistema autonómico que está a cargo del simpático y parasimpático. El parasimpático estimula la peristalsis, o sea, estimula el movimiento intestinal que va a permitir el flujo en un solo sentido del trayecto alimenticio, y el simpático que inhibe la peristalsis, o sea, el efecto opuesto. ¿Okay? Ahora sí vamos a entrar al esófago. Entonces vamos a estudiar primero su primera capa, que vendría a ser la mucosa. La mucosa del esófago está compuesta por este epitelio, que es un epitelio poliplano no queratinizado. Es un epitelio que básicamente lo que va a hacer es permitir el paso del bolo alimenticio. Y para permitir el paso del bolo alimenticio, pues no requiero de una estructura glandular que la dijera, sino simplemente de un epitelio resistente al paso del alimento. En este caso es un epitelio poliplano. Como epitelio poliplano tiene sus células escamosas, su membrana basal, y debajo de la membrana basal voy a encontrar un tejido conectivo laxo con vasos sanguíneos, que es la lámina propia. ¿Okay? Toda mucosa, hacia la parte inferior, termina en una delgadísima capa de tejido muscular liso que se llama la muscular de la mucosa, que no hay que confundir con el tejido muscular propio, que es la tercera capa del tubo digestivo, sino es una finísima o delgada capa de tejido muscular. En algunos casos se puede interrumpir inclusive, pero es el límite inferior de lo que constituye la mucosa. Transporta el alimento, tiene una longitud de 25 centímetros, comienza en la laringe, a la altura del cartílago cricoides, desciende por el centro del mediastino posterior, penetra en el pilar diafragmático izquierdo antes de unirse al estómago. ¿Okay? Y aquí está, esta es la mucosa, esta es la membrana basal, esta es la lámina propia, y esta es la capa de tejido muscular de la mucosa. Por debajo de ello ya encuentro a la submucosa, que es esta zona de acá, donde está el tejido conectivo denso, pero en el caso del esófago voy a encontrar unas glándulas serosas o seromucosas, ¿no?, que lo que van a permitir naturalmente es lubricar la superficie del esófago. ¿Okay? Entonces secretan, son como glándulas salivales menores, secretan, acá está el conducto justo, va a permitir de que se lubrique esta superficie. De esa manera permite el paso del bolo alimenticio, disminuyendo la fricción que pueda haber con él, ¿no? Después tienen al tejido muscular propio, la muscular propia del esófago. La muscular propia del esófago tiene la característica de que tiene características propias dependiendo de en qué zona me encuentro. Las podemos dividir la longitud del esófago en 3 tercios. El tercio más cercano a la boca, el tercio superior, es un tejido muscular predominantemente constituido por músculo estriado. ¿Okay? La zona intermedia ya hay una combinación entre estriado y liso, y la zona más distal ya es tejido muscular liso propiamente dicho. Y finalmente la tercera capa, la capa más externa, como el esófago es en el mediastino posterior, no está en la cavidad abdominal, por lo tanto no tiene revestimiento de la serosa. Aquellas zonas donde no hay revestimiento de la serosa, externamente están cubiertos por tejido conectivo, y a eso se denomina adventicia. Por lo tanto, el esófago predominantemente tiene adventicia, ¿ya? Tiene una pequeñísima porción de serosa. ¿Por qué? Porque, como dice ahí bien el texto, atraviesa el pilar, atraviesa el diafragma, y tiene una pequeñísima porción de pocos milímetros a centímetros, ¿no?, que es intraabdominal, y en esa zona sí va a tener serosa, ¿no?, pero es la excepción. En general, si yo preguntara la última capa del esófago, lo que tenemos que responder es que es de adventicia, porque es el tejido predominante. Existen 2 esfínteres a nivel del esófago, el esfínter faringoesofágico, que va a impedir el reflujo del esófago a la faringe, y el otro, que es el gastroesofágico, que es el que impide el reflujo del estómago hacia el esófago. De ambos, naturalmente, cuando hay un recién nacido, ustedes han visto que las mamás siempre dicen hay que hacerle botar el chanchito al bebito, porque si no vomita. Y no es que vomite, sino que lo que sucede es que estos esfínteres, la tonicidad de estos esfínteres todavía no es la adecuada. Entonces eso origina de que haya naturalmente un reflujo del estómago
hacia el esófago o inclusive lo pueda llegar a vomitar. Y eso es normal en las primeras etapas de la vida hasta que ya la tonicidad de esos esfínteres adquiere una presión adecuada y evita de que refluya. ¿Okay? Pero en las personas adultas, si existe ese reflujo, ya eso es patológico. Ese reflujo puede existir cuando yo tengo una infección, una gastritis por Helicobacter. Puede existir ese reflujo en los casos de personas obesas. Cuando uno es muy obeso, también igual puede originar un reflujo gastroesofágico. Y cuando ya estamos en una etapa adulta, eso ya es patológico y puede originar una patología a ese nivel que se conoce como nombre de esófago de Barrett, en el cual hay un cambio del epitelio escamoso por un epitelio de tipo intestinal. Porque como el estómago elimina una secreción que es ácida, entonces el único epitelio que puede resistir a esa acidez o es el propio intestino gástrico o, mejor aún, el epitelio, jóvenes, no se distraigan ahí, no se distraigan, o el epitelio de tipo intestinal. Y cuando yo tengo un epitelio de tipo intestinal, en ese caso, ahí sí denomino a ese tejido esófago de Barrett. ¿Por qué es importante eso? Porque es una lesión premaligna, porque eso puede transformarse finalmente en un cáncer. ¿Ok? Esta es la unión esofagogástrica. Miren, aquí está el epitelio poliplano, aquí está la muscular de la mucosa, la submucosa, la muscular propia, y abruptamente cambia a un epitelio cilíndrico simple, que es el epitelio foveolar del estómago. Esto de acá, por un engrosamiento de la muscular, aquí constituye lo que es el esfínter gastroesofágico. Vamos a ver ahora el estómago. Esta es la anatomía del estómago. Acá tenemos un corte sagital del estómago. Ustedes pueden ver que el estómago lo podemos dividir en tercios: un tercio proximal, que constituye el fondo, un tercio intermedio, que es el cuerpo, y un tercio distal, que es el antro. Tiene dos curvaturas, una curvatura menor, que es esta de acá, la derecha, y una curvatura mayor, que es esta de acá, la izquierda. Dos esfínteres, el gastroesofágico, y esta de acá, que es el esfínter pilórico, que es entre el duodeno y el estómago. Si hacemos un corte al trasvés, vamos a ver que tiene cuatro caras: una cara anterior, que sería esta de acá, una cara posterior y unas caras laterales o menores, ¿no? Si yo corto el estómago longitudinalmente, vamos a ver que la superficie no es completamente lisa, sino que tiene una serie de pliegues o irregularidades, que son las jugosidades gástricas, que como ustedes pueden visualizar aquí, lo normal es que sean más pronunciadas a nivel del fondo y cuerpo y sean menos pronunciadas a nivel del antro. Eso es lo normal. Esas son las características propias del estómago. ¿Okay? Y ahí pueden ustedes visualizar los esfínteres, ¿no? El esfínter pilórico y el esfínter gastroesofágico, que no viene a ser otra cosa más que un engrosamiento especial de la capa muscular a esos niveles. Este es un corte histológico donde vamos a visualizar las cuatro capas. Una capa, la mucosa, que es esta de acá, donde está un epitelio de revestimiento importante para proteger a la mucosa gástrica de la acidez. Una serie de estructuras glandulares que están inmersas dentro de la lámina propia. Son millones de estructuras glandulares y que son las responsables, dependiendo de la porción del estómago, en producir en principio el ácido clorhídrico, que es naturalmente lo que va a ayudar a degradar y formar el quilo, ¿no? Pero en la zona más distal tiene que producir algo que contraponga a esa acidez. La acidez o el ácido clorhídrico se va a producir más abundantemente a nivel del fondo y del cuerpo, porque ahí hay unas células que están especializadas en eso. Pero a nivel del antro no se va a producir ácido clorhídrico, sino más bien se va a producir una sustancia que va a neutralizar ese ácido para que pase más suavemente al duodeno. Aquí está la muscular de la mucosa. Esta es la submucosa con sus vasos sanguíneos, linfáticos en su respectivo plexo. Aquí está la capa muscular propia, que en el caso del estómago, el estómago requiere de un movimiento mayor, porque ahí es donde se va a formar el quilo para poder degradar estas sustancias y pasar al duodeno y ser absorbido. Entonces requiere de un mayor movimiento que el resto del tubo digestivo. Por lo tanto, el estómago, a nivel de su capa muscular propia, no posee dos capas, sino posee tres capas. Una primera capa, que es la oblicua, una que es la circular intermedia y otra que es la longitudinal externa. Tres capas. Entonces eso le permite al estómago tener movimientos de rotación que el resto del tubo digestivo no lo tiene. Y finalmente el estómago tiene su serosa, porque naturalmente es un órgano
intraperitoneal. La función entonces es la producción de ácido clorhídrico, de enzimas proteolíticas, de enzimas como la renina de la lipasa y de mucinas neutras, que es lo que va a neutralizar la acidez gástrica. Está compuesto por una serie de células. Las células secretoras en general del estómago van a ser las células mucosas, que son las células superficiales y las células cervicales. Tenemos unas células que son las productoras propiamente del ácido clorhídrico, que son las células parietales u oxínticas, son lo mismo. Después otras que son las células productoras de enzimas, que se denominan células principales o células peptídicas. Tenemos además células endocrinas y células madre. Cuando les hice el repaso, no sé si a ustedes o no, de endocrino, o cuando les debe haber explicado el doctor Isaías sobre el sistema endocrino, hablaban de que existían estructuras glandulares endocrinas, como la tiroides, ¿no?, como el páncreas, etc. Pero también existía un sistema endocrino, que es el sistema endocrino difuso, ¿no?, que no forma una estructura orgánica, sino son células que están dispersas en el tubo digestivo, en el sistema bronquial. Entonces, a esas células endocrinas es a las que me refiero, a las células entero viene de enterocito, de tubo digestivo, enteroendócrinas. Y las células madre, que como ya hemos visto, como ya comentábamos al inicio, son células que van a permitir la regeneración de todas las células en general, ¿no? Y en este caso en particular van a permitir las células madre gástricas la regeneración del epitelio gástrico. Si yo tengo una gastritis, van a morir células, se puede producir una úlcera y eso se tiene que regenerar. ¿Quién va a permitir la regeneración de esas células epiteliales? Las células madre, casualmente, ¿no? Ahora vamos a ir explicando, degradando cada una de ellas. Este es el epitelio foviolar. Para que nos entendamos, el epitelio foviolar que les voy a describir ahorita es este de acá. Este pedacito de acá lo voy a llevar a la máxima magnificación, vendría a ser esto de acá. ¿Ok? Este es el epitelio superficial, es el epitelio foviolar. Es un epitelio cilíndrico simple, mucoso, con capacidad de secretar moco. Y tiene que secretar moco porque tiene que formar una película sobre la superficie gástrica que proteja al propio estómago de la acidez, ¿no?, del ácido clorhídrico que está produciendo, ¿no? Entonces secreta lo que se llama como moco visible, que es esto de acá. Esta secreción, este es el moco visible, que permite la protección contra la autodigestión, presenta microvellosidades, esto de acá presenta microvellosidades que al microscopio óptico convencional no se ven con facilidad, contiene gránulos secretorios, hay una lámina propia que es este tejido conectivo donde hay 15 millones de estructuras glandulares. O sea, estas de acá, todas estas de acá, se refieren a las estructuras glandulares, que son 15 millones de estructuras glandulares, ¿ok? En un esquema, esto es más o menos así. Este es el epitelio foviolar, esta es la zona de los cuellos o del istmo. En la zona de los cuellos es donde voy a encontrar yo a las células madre, que van a permitir la regeneración tanto de las células foviolares como de estas otras células. En la zona del fondo cuerpo voy a encontrar a las células parietales, que son estas de acá, y hacia la base de la glándula a las principales. Las parietales predominan aquí en el tercio intermedio y las principales van a predominar hacia la base de la estructura glandular. Estas parietales tienen un color más acidófilo, o sea, un color más rosado, y las principales tienen un color más basófilo, o sea, más azul, más azulado, ¿no? Aquí están la base de células parietales principales y naturalmente las células endocrinas también. Las células parietales son estas de acá, se ven mejor creo que aquí, se ven de característica rosada, tienen un núcleo que tiene una disposición algo basal, núcleo redondo, elaboran el ácido clorhídrico y el factor intrínseco gástrico, tienen alrededor de 20 a 25 micras de diámetro y se sitúan en la periferia de la glándula. Estas células parietales no son completamente cúbicas, si se dan cuenta tienen una serie de invaginaciones y en esas invaginaciones tienen inclusive microvellosidades en su superficie, que es lo que va a permitir que conjuntamente con la gran cantidad de mitocondrias que tiene a nivel ultraestructural, estas células puedan producir, ¿qué cosa? Ácido clorhídrico, ¿ok? Entonces tiene esta forma. Mientras que las células principales se ven más de un color más azul, más oscuras, ¿no? El núcleo es central, también es redondo, son de color basófilo, tienen gránulos que
que corresponden a gránulos de pepsina, que es el pepsinógeno. Este pepsinógeno, que por acción del ácido gástrico se va a convertir en pepsina, que es la forma activa de la enzima, y que lo que va a permitir, naturalmente, es la degradación de ¿qué cosa? De las proteínas, ¿no? Intercalado hacia la parte profunda vamos a encontrar a las células endocrinas. Las células endocrinas al HE no las vamos a poder visualizar. Para poder visualizar estas células necesito hacer coloraciones de inmunistoquímica, coloraciones especiales, ¿okay? Pero yo sé que están ahí dispersas. Dentro de ellas la más importante probablemente sean las células G, porque estas células G son las que van a secretar la gastrina que es importante para inducir la estimulación para la producción de ¿qué cosa? Del ácido clorhídrico. ¿Okay? Entonces elaboran hormonas endocrinas, paracrinas y neurocrinas. Las células gastroendocrinas, la función es regular el metabolismo hidroelectrolítico de la secreción enzimática, regulan la motilidad digestiva y el crecimiento mucoso y estimulan la liberación de otras hormonas. Tenemos diferentes hormonas, tenemos la secretina, que es la responsable de la liberación del bicarbonato pancreático y duodenal al momento que se está produciendo el pasaje de la sustancia del estómago al duodeno. La gastrina, que es la que yo les mencionaba, que induce la producción de ácido clorhídrico. Tenemos la colecistocinina, que se produce en el duodeno, que estimula la contracción de la vesícula biliar y relaja el esfínter de Oddi, o sea, facilita de que el contenido biliar vaya hacia el duodeno para poder recibir al quimo gástrico. Después tenemos el péptido insulinotrópico dependiente de la glucosa, que es producido en el duodeno, que estimula la liberación de insulina. Tenemos la motilina, que se libera de manera cíclica cada 90 minutos durante el ayuno en la parte proximal del intestino delgado y estimula la motilidad digestiva. La grelina, que se produce en el estómago a nivel del fondo y que estimula la liberación de la hormona de crecimiento durante el ayuno, ¿no? Y esas son las hormonas. A nivel de los cuellos, en la parte, en la base de las foviolas tenemos a las células madre. Estas son la zona de los cuellos, que son las células que van a permitir, como ya les mencioné, la regeneración del tubo digestivo. El estómago, por fines anatómicos, lo divido en tercios, un tercio que reconstituye el fondo, otro que es el cuerpo y otro que es el píloro. Pero si hago una redistribución en función de las características histológicas del estómago, veo que todo el fondo y el cuerpo tienen el mismo color y es porque tienen la misma estructura histológica. Están compuestos de abundantes células parietales y células principales dentro de las glándulas que la conforman. Por lo tanto, la mayor parte del estómago está compuesto entonces por esas glándulas. El píloro, que tiene otro color algo parecido al del cardias, es donde se van a producir las células, donde van a estar las glándulas mucosas que van a secretar el moco para neutralizar la acidez gástrica. Obviamente por un fenómeno de gravedad, toda la acidez gástrica, ¿a dónde va a ir a descansar? A este nivel. Entonces yo necesito ahí secretar moco para poder neutralizar e impedir de que el estómago, la misma acidez gástrica, dañe a la mucosa gástrica. ¿Ya? Y bueno, algunas características propias de la histología, bueno, que hay más epitelio foviolar a nivel del píloro. La zona del cardias tiene el 50% de esto contra el 50% de glándulas. En realidad esos son datos muy específicos que no tienen mucho sentido. Vamos de frente a la submucosa. Después de la muscular, de la mucosa, tengo el tejido conectivo que sigue, que es la submucosa, que es tejido conectivo denso, donde hay vasos sanguíneos, linfáticos, y tengo el plexo mientérico submucoso o plexo de Meister, ¿no es cierto? Que lo que va a hacer es fungir de marcapaso, pero para que la muscular de la mucosa se contraiga, y al contraerse la muscular de la mucosa, lo que va a originar es que las glándulas a nivel de la mucosa secreten su secreción y la liberen hacia la luz del intestino, en este caso del estómago, ¿no? Después tenemos la muscular propia, que ya les dije que son 3 capas, ¿no? Y que tiene su propio plexo, que es el plexo de Auerbach, que es este de acá, ¿no? Todos los plexos, como son plexos nerviosos, van a tener ¿qué cosa? Van a tener esta estructura.
tienen terminaciones o fibras nerviosas, perdón, ¿no? Fibras nerviosas, y estas células, que son células ganglionales, que vienen a representar como neuronas periféricas, ¿no? No son las neuronas del cerebro, sino vienen a representar como neuronas periféricas, o el equivalente a eso, ¿okay? Entonces, este es el plexo de Auerbach, que está a nivel de la muscular propia, y que es la responsable del peristaltismo. La contracción de la capa muscular va a originar que de manera orquestada el alimento vaya en una única dirección, desde la zona más distal, desde la zona más proximal hacia la zona más distal. Desde el punto de vista histofisiológico, se van a producir 2 a 3 litros de jugo gástrico. El principal componente, como siempre, es agua. Va a haber ácido clorhídrico y factor intrínseco, va a haber una serie de enzimas, una glucoproteína protectora, que es el moco visible, que ya se los mostré, que forma una película sobre la superficie gástrica, el moco soluble, que es parte del contenido gástrico, para producir, ¿qué cosa? El quimo, ¿no? Entonces, el área oxíntica, o sea, el área donde están las células parietales, es la más abundante, representa el 80-85%, ¿no? Donde voy a encontrar a las células parietales, a las células principales, responsables de la producción de ácido clorhídrico y pepsinógeno. Mientras que la zona antral o pilórica representa tan solo el 10 al 15%, ¿no? Era lo que les decía, la zona más distal del estómago, y donde básicamente ahí vamos a encontrar a las células G desde el punto de vista endocrino, pero lo más importante son las glándulas mucosas que van a secretar moco y pepsinógeno. El vaciamiento gástrico se da por un tema de movimiento físico, pero también químico y también de tipo neuronal, porque es gracias al peristaltismo que va a facilitar que el estómago se distienda, se relaje el esfínter pilórico. De esa manera permite el pasaje del estómago hacia el duodeno del contenido, ¿no? Asimismo, también, como hemos visto, se van a liberar una serie de sustancias que van a originar de que el páncreas y la vesícula biliar secreten su contenido, y todo eso converja en el duodeno para poder originar naturalmente la neutralización y la absorción de los alimentos. La producción del ácido clorhídrico tiene 3 fases: una fase cefálica, que es la fase psicológica. Cuando yo estoy viendo un alimento, lo veo, inmediatamente creo una sensación y ya estoy empezando a liberar jugo gástrico, ¿no? Esa es la parte cefálica, que está a cargo del parasimpático del vago. Otra, que es la gástrica, cuando ya llega el alimento propiamente al estómago y por distensión de la pared del estómago ocasiona la liberación de gastrina y histamina. Y una fase intestinal, que la gastrina libera las células G del intestino delgado, y también se liberan otras enzimas para la secreción del jugo pancreático y del jugo biliar. Las células parietales tienen receptores para gastrina, naturalmente. La unión de los receptores ocasiona la liberación de ácido clorhídrico por estos canalículos. La inhibición está a cargo de la somatostatina, prostaglandina y péptido inhibidor gástrico, que inhiben la producción del ácido clorhídrico. También igual, a nivel del duodeno, en las glándulas de Brunner se va a producir una sustancia que es la urogastrona, que también se dice tiene una función de inhibición del ácido clorhídrico. ¿Ok? Hasta aquí entonces hemos visto lo que es el estómago principalmente y el esófago, que en realidad tiene una actividad muy pasiva dentro de lo que es la digestión. Ahora vamos a pasar a desarrollar lo que es intestino delgado y grueso, ¿ok? Entonces también igual es un tubo que está revestido por un epitelio, pero es un tubo fundamentalmente muscular. La función es tomar los alimentos transformados en pequeñas moléculas para ser absorbidas, ¿no? A través de moléculas como aminoácidos, como lípidos, carbohidratos, etc. Esta es la unión gastroduodenal, donde ustedes pueden ver, hay un cambio abrupto entre lo que es el epitelio gástrico y el epitelio duodenal. Aquí empiezan a aparecer unas estructuras especiales que son las vellosidades, ya las vamos a ver después. Y el esfínter, que lo constituye un engrosamiento de la capa muscular propia a ese nivel. Igual, ya que ya estamos en el duodeno tenemos las 4 capas: la mucosa, esta es la muscular de la mucosa,
Esta es la submucosa, donde vamos a encontrar unas glándulas especializadas aquí, una capa muscular, aquí sí ya se convierte en circular interna y longitudinal externa, el famoso cile, y finalmente la serosa. ¿Okay? El intestino delgado mide aproximadamente 7 metros, tiene 3 porciones, el duodeno, el yeyuno y el ilio. La función es la de digerir el material alimentario y absorberlo en productos finales. ¿Okay? Para poder lograr esta actividad, el tubo digestivo requiere de una serie de modificaciones en su superficie para aumentar la superficie de absorción, se dice. ¿Okay? Entonces no es una superficie completamente lisa, sino es una superficie que tiene una serie de irregularidades para aumentar esa superficie. En principio tenemos los pliegues circulares, los pliegues de Kerkring, que son estos de acá. O sea, la mucosa no es lisa, sino que tiene una serie de subidas y bajadas. Miren, o sea, dentro de la propia luz presentan unos pliegues, que son los pliegues circulares, estos de acá. Solamente eso, el formar esos pliegues, permite que la superficie de absorción se incremente en un factor de 2 o 3, de 2 a 3 veces la superficie. ¿Okay? Ahora bien, dentro de este pliegue yo tomo un pedacito de aquí y lo incremento, esta zona de acá lo incremento y tengo esto de acá. Y esto de acá son las vellosidades. Estas son las vellosidades, estas de acá, estas subidas y bajadas. Estas son las vellosidades. Estos son los pliegues y en la superficie de estos pliegues estas son las vellosidades. Estas son las vellosidades. Eso origina que se incremente la superficie de absorción por 10 veces. O sea, pliegues y vellosidades incrementan 20 a 30 veces la superficie de absorción. Ahora yo tengo acá una vellosidad que tiene una serie de células y voy a coger un pequeño, una célula de aquí, nada más. Y la voy a amplificar acá. Una célula de esta vellosidad. Y la amplifico. ¿Qué pasa con esta célula? Tiene una serie de microvellosidades en su superficie. El mismo fenómeno aquí, pero llevado a nivel celular. Y esto incrementa el factor por 20. 20 por 20 son 400 a 800 veces el incrementar la superficie de absorción simplemente por hacer una serie de plegamientos en su superficie. ¿Okay? Entonces, llevado a un esquema, este es un esquema, lo bajan en internet, aquí están las 4 capas, la mucosa, hasta aquí está la muscular de la mucosa, o sea, todo esto de acá es la mucosa, la submucosa, la muscular propia y la serosa, está acá. Miren, en la superficie de esta mucosa, acá terminaba la mucosa gástrica, pero en el caso del intestino delgado, presenta esta serie de vellosidades que lo que hacen es incrementar la superficie de absorción, ¿no? Aquí termina la superficie gástrica, se lo llevamos a estómago, pero en intestino delgado se presentan estas prolongaciones digitiformes que constituyen las vellosidades. Igual tiene su sistema vascular y linfático, miren, a nivel de la submucosa, se emiten una serie de ramas que van a ir a conectarse, miren, a cada una de las vellosidades. Las arterias y las venas aquí se unen y forman un plexo capilar. Y miren, el sistema linfático, en cambio, emite una rama, pero que termina aquí. O sea, no entra y sale, sino emite una rama que termina aquí. Tiene una terminación ciega el sistema linfático. El sistema vascular no es cerrado, ¿no? Acá está el corte. Vellosidades intestinales, esta es la mucosa, aquí está la muscular de la mucosa, por debajo está aquí la submucosa, con estas glándulas que son las glándulas de Brunner, que solamente se las encuentro yo en el duodeno, no las encuentro en otra localización. Esta es la capa muscular propia con sus 2 capas, circular interna, longitudinal externa, y finalmente la serosa. ¿Ok? Entre una vellosidad, esta es una vellosidad, y otra vellosidad, aquí hay una depresión, ¿ya? Que es una glándula, que es la glándula de, ¿cómo se llama? De Lieberkühn, ¿ya? Esta es la cripta o glándula de Lieberkühn,
¿Okay? O sea, entre vellosidad y vellosidad yo encuentro esta estructura, esta glándula, que es esta de acá. ¿Okay? A un mayor aumento yo identifico que este epitelio tiene o está compuesto por dos tipos de células, unas células absortivas y unas células caliciformes. Las caliciformes son más fáciles de identificar porque se caracterizan porque tienen esta vacuola en su citoplasma. Esas son las células caliciformes. Y todas las otras células son las células absortivas, que son las que se van a encargar de, casualmente, la absorción. Las células absortivas entonces son numerosas, presentan borde en cepillo, o sea, las microvellosidades, tienen una función digestiva, permiten la absorción de agua y nutrientes. Las caliciformes, en cambio, son como estructuras glandulares o semejantes estructuras glandulares unicelulares, elaboran mucinógeno, cuya forma hidrata es la mucina, ¿no? Cuya forma hidratada es la mucina. También igual, hacia las glándulas de Lieberkühn, vamos a tener unas células que son las células del SNED, que es el sistema neuroendocrino difuso, o sea, células neuroendocrinas dispersas. Cuando veíamos las estructuras endocrinas, veíamos de que algunas sustancias eran producidas por células neuroendocrinas a nivel del duodeno. Estas células son las encargadas de eso, representan aproximadamente el 1%. Aquí está la chapa estriada. Cuando ustedes hablen de chapa estriada, se están refiriendo a las microvellosidades, ¿no? A nivel ultraestructural, yo veo las microvellosidades así. Tienen un recubrimiento especial como un pequeñito moco, ¿no? Un recubrimiento especial que es el glucocálix. Este glucocálix permite proteger a estas microvellosidades de la digestión por el ácido clorhídrico, naturalmente, pero además de ello tienen una función de digestión, ya que a este nivel vamos a encontrar dipéptidos y disacáridos que van a permitir romper los disacáridos y los dipéptidos en sus monómeros más pequeños, que son la forma absorbible, ¿no es cierto? O sea, los dipéptidos se convierten en aminoácidos, ¿no? Y los disacáridos se convierten en monosacáridos gracias a estas enzimas, y eso va a permitir de que sean absorbidas por los enterocitos y vayan por la vena porta hacia el hígado, donde van a ser procesados. Aquí, a mayor aumento, me permite repasar un poco las células caliciformes. Miren, estas son las células caliciformes, tienen una vacuola a nivel de su citoplasma, y estas serían las células absortivas con su núcleo respectivo. Son varias células que están unas a otras. Ustedes pueden ver que son más abundantes las células absortivas que las células caliciformes, porque obviamente el intestino, principalmente el duodeno, tiene una función de absorción, ¿no? Entonces tiene que haber una mayor cantidad de células absortivas. Descansan igual en una membrana basal, y debajo de esa membrana basal tengo la lámina propia. En la lámina propia voy a encontrar los capilares arteriales y venosos que se van a unir, y voy a encontrar la terminación linfática final. Pero además de ello, como todo tejido conectivo, sé que hay aquí células inflamatorias, o sea, hay células plasmáticas, linfocitos, células cebadas, que son parte del tejido conectivo, que normalmente tienen que estar residiendo a ese nivel, porque tienen que estar atentos también a cualquier noxa externa que pueda querer ingresar, y sirven como primera línea de defensa. ¿Okay? Las placas de Peyer en realidad a nivel duodenal no existen, sino las placas de Peyer, básicamente, que son los nódulos linfoides, están a nivel de hilo terminal. Las células plasmáticas, las que van a producir la inmunoglobulina A, cebadas, etc., ¿no? Aquí está la cripta de Lieberkühn, o la glándula de Lieberkühn, ¿no? Que es justo la depresión entre las dos vellosidades, ya les mostré. Presenta una serie de células, presenta células madre, presenta células endocrinas, y presenta unas células especializadas que sí se pueden ver al HE, que tienen unos gránulos de color rosado, que son las células de Panet, ¿no? Que son células que solamente se encuentran en el intestino delgado y que tienen una función también defensiva, ¿no? Presentan gránulos secretorios apicales eosinofílicos, tienen en promedio de vida 20 días, su función es elaborar agentes antibacterianos a base de lisozima, y de esa manera lo degradan, ¿ya?
Acá hay células madre que van a tener la función naturalmente de regenerar a todo el epitelio intestinal. ¿Ok? Entonces la cripta o glándula del Lieberkühn. A nivel de la submucosa tenemos estas glándulas tubulocinares, que son las glándulas de Brunner, y como ya les había mencionado anteriormente, se dice que secretan una sustancia que es la urogastrona, que también igual tiene una función de inhibición de la producción del ácido clorhídrico. ¿Ok? También igual vamos a encontrar el plexo mientérico de Meissner a nivel de la submucosa, vasos sanguíneos, etc. La capa muscular, circular interna, longitudinal externa, y el plexo de Auerbach, ¿no?, con sus respectivas igual estructuras o células ganglionares que son semejantes a motoneuronas, y la serosa, que es la capa base externa. Cabe recordar de que el duodeno en su segunda porción tiene una parte retroperitoneal, y esa porción retroperitoneal del duodeno, que seguramente lo van a ver en anatomía, como es retroperitoneal, ya no tiene recubrimiento de serosa, sino tendría adventicia una parte del duodeno, como una excepción a la regla, pero en general es serosa. ¿Okay? Aporte linfático y vascular, ya hemos visto que los quilíferos drenan al conducto torácico exterior del sistema circulatorio en la unión de la vena yugular interna en la subclavia izquierda. Los vasos sanguíneos transportan el contenido ¿a dónde? A la vena porta. Y la vena porta lo lleva hacia el hígado para su procesamiento. Este es un cuadro resumen, jóvenes, para que vean las diferencias que hay entre en las diferentes porciones del intestino delgado. Ustedes saben que el intestino delgado tiene una porción proximal que es un duodeno, una porción intermedia que es el yeyuno y una porción distal que es el ilion. Las placas de Peyer en el ilion, por ejemplo, el esfínter de Oddi, ¿no? Las glándulas de Brunner solamente las vamos a encontrar a nivel duodeno. Yeyuno tiene una posición intermedia entre uno y otro. Una diferencia importante es que las vellosidades son más cortas y anchas a nivel del duodeno, mientras que en el yeyuno son más estrechas y largas, y aquí nuevamente se vuelven a cortar. ¿Cuál es la función del intestino delgado? Las placas de Peyer es la de protección, las células M son como las células del Langerhans en el epitelio, igual las células M dentro del epitelio son las células presentadoras de antígeno. La inmunoglobulina A, que es producida por las células plasmáticas, también igual sirven de barrera de protección. Las células de Panel, ya hemos visto, también tienen una función de protección. La propia acidez gástrica inactiva los gérmenes y por lo tanto también sirve como un mecanismo de protección. Y el propio peristaltismo también tiene una función protectora antibacteriana. ¿Por qué? Porque yo sé que en un agua estancada se van a formar gérmenes, ¿correcto? Pero el tubo digestivo constantemente se está moviendo por el peristaltismo normal, eso impide de que se estanque obviamente el contenido. Si hay una obstrucción intestinal, que es una patología, eso por ejemplo va a conllevar en algún momento a una infección. Por eso que un paciente obstruido tiene que inmediatamente ser operado para resolver la obstrucción, porque si no va a ser una infección, una sepsis y el paciente se muere. Después tiene actividad secretora, las glándulas de Brunner y las de Lieberkühn secretan 2 litros de moco y líquido acuoso, ¿no? También igual las células del SNET secretan una serie de hormonas que facilitan el peristaltismo, regulan la acidez gástrica y la liberación del jugo pancreático. El proceso digestivo desde el punto de vista fisiológico, no voy a entrar mucho en detalles, pero tiene 2 mecanismos, un mecanismo mecánico y químico. Mecánico obviamente del movimiento propio de los tejidos, y el químico obviamente a través de la liberación de una serie de sustancias de las glándulas accesorias sobre todo. La inervación y la motilidad está a cargo de los plexos del sistema nervioso autonómico propio del tubo digestivo, ya sabemos, el plexo de Meissner y de Auerbach, y naturalmente también tenemos un sistema aferente intrínseco y extrínseco a través del nervio simpático y parasimpático. ¿Qué permite esta inervación? La de mezclar y movilizar el contenido intestinal y propulsar el contenido en un solo sentido. Bueno, esta es la explicación de cómo se lleva a cabo el peristaltismo y cómo origina de que el movimiento intestinal sea unidireccional. También igual un poco sobre fisiología acerca de la digestión. Naturalmente la digestión y absorción de los carbohidratos, así como de las proteínas, es más o menos similar. A nivel de las microvellosidades se van a absorber las partículas más pequeñas, en este caso monosacáridos, ¿no? Monosacáridos que van a ser incorporados a la luz del intestino, y de ahí van a ser transportados por vía sanguínea a través de la vena porta hacia el hígado, donde van a ser procesados.
Una suerte similar pasa con las proteínas, que también igual, cuando ya se convierten en aminoácidos por degradación en el glucocálix, también van a ser incorporadas dentro de las células y de ahí van a ser transportadas hacia la vena porta y llevadas hacia el hígado. Las grasas sí llevan una de dos vías, ¿no? Una vía en la que van a ser incorporadas y van a ser transformadas en monoglicéridos que van a formar micelas dentro de las células y que van a ser absorbidas junto con el glicerol, van a ingresar al RER, y de ahí son reesterificadas en triglicéridos revestidos por proteínas en el Golgi y forman los famosos kilomicrones que salen e ingresan a los lácteos y van por la vía linfática, ¿no? Los kilomicrones en este caso se mueven por la vía linfática, no por la vía sanguínea a través de la vena porta, ¿no? Y esta es una explicación ya propiamente dicha de la secreción de gastrina, la secretina, la colecistocinina, cómo actúan a nivel de los islotes de Langerhans, del estómago y de la vesícula biliar para inducir la secreción pancreática, para inducir la secreción biliar, que van a converger todos a nivel duodenal al momento que pasa el filo del estómago hacia el duodeno para poder inducir la absorción. Se absorben aproximadamente 6 a 7 litros de líquido, 30 a 35 gramos de sodio, medio kilogramo de carbohidratos y proteínas y 1 kilogramo de grasa al día aproximadamente. ¿Okay? Y finalmente vamos a hablar del intestino grueso. ¿Okay? El intestino grueso, luego de que ya terminamos aquí, este es el ilion terminal, llego a esta estructura que tiene una forma de marco porque rodea toda la cavidad abdominal, ¿no? Va de derecha a izquierda, ¿no? Donde vamos a encontrar primero el ciego. Después voy a tener una porción que es el colon ascendente, que está por encima de la desembocadura del ilion terminal. Aquí hace un codo y vamos a tener el colon transverso, otro codo y baja el colon descendente. De ahí viene el colon sigmoides, que es una pequeña porción en forma de S. De ahí viene el recto, que va a tener una porción superior e inferior, que tienen revestimientos completamente diferentes. Y termino finalmente en el ano. Desde este aumento veo que la superficie externa del colon no es lisa, sino es irregular, constituyendo esto que se conoce con el nombre de austras. ¿Y es por qué? ¿Esas austras a qué se deben? Hemos visto que en el intestino delgado existía una capa muscular propia, circular interna y longitudinal externa, que revestían toda la superficie, todo el perímetro del intestino delgado. Pero en el caso del colon eso no sucede así. En el caso del colon, la circular interna sí reviste todo el perímetro del intestino grueso, pero la longitudinal externa no la reviste completamente, sino que se va a condensar en unos cordones que son las famosas tenias, ¿no? Que son estas de acá. Miren, acá está una tenia, acá está otra tenia, acá está otra tenia. Entonces, esas tenias, naturalmente, como no revisten toda la superficie externa de todo el perímetro, quiero decir, del colon, entonces va a originar de que el colon adopte esa forma en forma de austras, ¿no? Entonces, mide como 1.5 metros, absorbe agua y iones del quimo, ¿no? Alrededor de 1400 mililitros al día, lo que va a permitir la compactación del contenido y va a formar finalmente las heces, ¿no? Esta es la válvula iliocecal, o sea, a este nivel, esta es la válvula iliocecal, también igual una prolongación de la capa muscular, y este es el intestino delgado, acá están las vellosidades, ¿no? Y acá cambia a un epitelio colónico que ya no tiene vellosidades, sino es completamente plano. Miren, comparen, miren con curiosidad, se van a dar cuenta que ya las vellosidades que están aquí ya desaparecen acá. Intestino delgado, intestino grueso. La histología mucosa. Aquí, a diferencia del intestino delgado, la cantidad de células caliciformes es mayor, hay mayor cantidad de células caliciformes, hay menos células absortivas, hay menos células absortivas, ¿ok? Ya no hay células de Panel, otra característica. Acá está la membrana basal y esta parte de acá es la lámina propia, donde está igual los vasos sanguíneos, linfáticos y las células inflamatorias residentes a este nivel. Y esto aquí que constituye, ¿qué cosa? La muscular de la mucosa, ¿no es cierto? Esa es la muscular de la
de la mucosa. ¿Ok? Hasta aquí termina la mucosa. ¿Ok? Estas estructuras glandulares también se conocen como glándulas de Lieberkühn, también las llaman, ¿no? Este es un corte histológico para ver el resto de las capas. Esta es la submucosa, esta es la muscular propia, pero esta es la circular interna y la longitudinal externa por áreas desaparece dependiendo de mi nivel de corte, pues, ¿no? Dependiendo de mi nivel de corte, la longitudinal externa desaparece porque ya les dije de que está contraída, ¿no? O sea, no la voy a ver en todo el perímetro. Y esta vendría a ser la serosa, ¿cierto? Desde el punto de vista histofisiológico, lo que tenemos que hacer es formar las heces, y la composición de las heces está conformada por agua 75%, materias muertas 7%, bagazo 7%, grasa 5%, sustancias inorgánicas, pigmentos, etc. El olor va a depender de la dieta y la flora bacteriana. Existen productos accesorios que son producidos por las propias bacterias, que son la riboflavina, tiamina, vitamina B12 y potasio. Las bacterias van a producir también gases, porque hay bacterias aeróbicas, anaeróbicas, van a producir compuestos de CO2, metano y hidrogeniones, lo que va a originar la producción de 7 a 10 litros, de los cuales van a ser expulsados 5 a 1 litro, el resto se reabsorbe. También igual se va a secretar moco, se va a secretar bicarbonato, y eso es lo que va a permitir que no se dañe la mucosa gástrica, colónica. Recto. El recto tiene dos tipos de epitelio, uno que es la parte del recto superior y otro que es la parte del recto inferior. La parte del recto superior es como el resto del colon, solo que las glándulas aquí, histológicamente, son glándulas más profundas, pero en menor cantidad, están un poco más espaciadas unas de otras. Mientras que la parte distal del recto tiene un epitelio de tipo poliplano, o sea, ya cambia ahí a un epitelio poliplano no queratinizado. ¿Ok? Miden 3 a 4 centímetros el conducto anal, presenta criptas, presenta columnas, que son estas columnas de acá, que son las columnas de Morgagni. Estas columnas de Morgagni son importantes porque ahí es donde van a irse a asentar las heces. ¿Ok? Tiene dos tipos de plexos, plexo hemorroidal interno, plexo hemorroidal externo. Estos son susceptibles de sufrir patologías, que son las famosas hemorroides, ¿cierto? Naturalmente eso está en función directa de que si el paciente tiene problemas de estreñimiento o no tiene problemas de estreñimiento, ¿no? Aquí está el conducto anal con sus dos tipos de epitelio, el epitelio glandular y este es el epitelio poliplano que les comentaba, no queratinizado. La submucosa también está compuesta de tejido conectivo, los paquetes hemorroidales, la capa muscular acá cambia, la circular interna se engruesa para formar el esfínter anal interno, mira la circular interna, y la externa se continúa con la vaina fibroelástica, o sea, prácticamente desaparece. Después los músculos de la pelvis van a formar el esfínter anal externo, o sea, la circular interna forma el esfínter anal interno y los músculos de la pelvis forman el esfínter anal externo. La longitudinal externa prácticamente se desaparece y se convierte en tejido conectivo. El apéndice secal o apéndice vermiforme, ¿no? Es ese pequeño tejido que les mostré que salía del ciego, ¿no? Y que se caracteriza porque igual tiene las 4 capas, pero a diferencia del resto, tiene abundantes placas de Peyer al nivel de mucosa submucosa, ¿no? Por lo tanto, se dice que tiene alguna función inmunológica, linfática, ¿no? O sea, la característica más importante de este apéndice secal, estos nódulos linfoides. ¿Ok? Hasta aquí terminamos el tubo digestivo. Esperemos un momentito, vamos a